El zumbido de las luces fluorescentes en el techo emitía una melodía amarilla y moribunda. Era un sonido miserable, del tipo que te perfora directamente la base del cráneo si te quedas debajo de él el tiempo suficiente en este clima inclemente. Marisol cambió el peso de su cuerpo del pie izquierdo al derecho, mirando con expresión ausente las revistas de chismes alineadas en el pasillo de la caja registradora de un pequeño supermercado en Chihuahua. Sus botas estaban empapadas por el agua de lluvia. La incesante lluvia de noviembre siempre tenía la mala costumbre de encontrar las costuras baratas en la delgada piel sintética de su calzado. Delante de ella, la fila parecía haberse detenido por completo. Un profundo suspiro escapó de la mujer que estaba justo frente a Marisol, seguido de una mirada agresiva a su reloj de pulsera. Las personas que vivían en esta zona deteriorada de la ciudad siempre tenían prisa, pero al final no iban a ninguna parte. Marisol se asomó un poco hacia un lado para ver qué era lo que estaba causando el retraso. En la caja registradora se encontraba un hombre mayor. El anciano era de baja estatura, con una postura ligeramente encorvada, y estaba buscando torpemente, con evidente angustia, dentro de su desgastada cartera de cuero. La cajera, con una voz fría y distante, le informó que ya eran las 11:40 de la noche. La joven empleada hizo una burbuja con su chicle rosado, con los ojos vacíos y fijos en la pared vacía detrás del anciano. Le recordó que él le acababa de entregar un billete de 20 pesos, pero la cuenta era mayor. La voz del anciano tembló al responder que él lo sabía. No era el temblor del miedo, sino el temblor de la frustración e impotencia que a menudo acompaña a la vejez. Sus dedos delgados, manchados por la edad, rascaban el fondo del compartimento de monedas que estaba completamente vacío. El anciano murmuraba una y otra vez que estaba seguro de tener un billete de 50 pesos, que su nieto se lo había dado esa misma mañana antes de salir de casa. La cajera le respondió con una actitud apática, diciéndole sin rodeos que en ese momento no tenía ese billete, y le exigió que decidiera si quería dejar el cartón de leche o la bolsa de naranjas. La crueldad de la muchacha no era intencional, era simplemente la cruda realidad de un trabajo mal pagado a las 9 de la noche de un martes aburrido. Pero esas palabras golpearon duramente el orgullo del anciano. Sus hombros cayeron de una manera lamentable. Miró hacia abajo, a su pequeño grupo de compras que descansaba sobre la cinta transportadora negra. Un cartón de leche entera, una bolsa de naranjas que ya empezaban a magullarse y una barra de pan blanco y barato. Finalmente, el anciano murmuró que necesitaba la leche, dejando caer sus manos a los costados en señal de derrota. Parecía completamente perdido y desamparado en medio de la gente. Marisol observó su rostro en silencio. Había una vergüenza profunda y sofocante evidente en los ojos azul pálido del anciano. Era una mirada que ella conocía muy bien, un sentimiento tan familiar que le rompía el corazón. Era exactamente la misma mirada que solía tener su madre cada vez que su tarjeta de crédito era rechazada en la farmacia. Era el peso aplastante de la insuficiencia pública. Marisol no tenía dinero de sobra para gastar. Su cuenta de cheques en ese momento solo tenía un saldo irrisorio de 2 dígitos, y el alquiler de su departamento vencía en tan solo 3 días. Pero no podía soportar el olor a impaciencia agria que emanaba de la fila detrás de ella ni un segundo más. Y tampoco podía soportar ver a este hombre encogerse bajo la mirada plana y sin emociones de la cajera. Marisol salió de su lugar en la fila. Pasó junto a la mujer molesta y arrojó un billete arrugado de 50 pesos sobre el plástico negro y pegajoso de la cinta transportadora. Le dijo a la cajera que se quedara con el cambio. La cajera no pareció sorprendida, solo mostró su habitual expresión de aburrimiento. Tomó el billete de 50 pesos, presionó un botón en la caja registradora y el cajón se abrió con un pitido mecánico y frío. El anciano se volvió para mirar a Marisol. De cerca, su fragilidad era aún más evidente.
Sin embargo, había algo tremendamente incongruente en este hombre. Su abrigo de lana estaba deshilachado en los puños, pero el material era increíblemente suave. Probablemente era lana de cachemira de la más alta calidad. Y oculto bajo esa manga deshilachada, un reloj de plata maciza captó la dura luz del foco del techo. No parecía una falsificación barata comprada en el mercado. Se veía pesado y auténtico. La voz del anciano se quebró cuando le dijo que no tenía que haber hecho eso por él. Marisol mantuvo un tono de voz suave, restando importancia a la gratitud antes de que pudiera volverse demasiado pesada, diciéndole que solo eran unos pesos sueltos. Le aseguró que solía gastar mucho más que eso en cafés de muy mala calidad, así que no debía preocuparse por el asunto. El anciano recogió sus bolsas de plástico, con las manos aún temblando levemente. Le comentó que la gente no solía ser tan amable, y que su nieto siempre le decía que el mundo era un lugar cruel. Muró que ese muchacho siempre se preocupaba demasiado por todo. Marisol le ofreció una sonrisa cansada, y le dijo que el mundo era como era, deseándole una buena noche y un buen viaje de regreso a casa. El anciano asintió lentamente y se presentó como Hugo. Marisol también respondió suavemente con su propio nombre. Hugo sonrió. Esa sonrisa transformó por completo su rostro, despojándolo de la confusión y dejando algo inmensamente agudo y sabio detrás de sus ojos. Le dio las gracias a Marisol y añadió que Gael estaría muy contento de saber que ella lo había ayudado. Luego, se dio la vuelta y se alejó arrastrando los pies por las puertas automáticas de cristal, desapareciendo en la noche negra y húmeda de la ciudad. Marisol no pensó dos veces en el nombre de Gael, simplemente regresó a la fila en silencio, pagó su cena congelada y su paquete de café molido barato, y se preparó para la fría caminata de regreso a su miserable departamento. La caminata duró 20 minutos exactos. La lluvia se había convertido en una niebla helada que penetraba cada capa de su ropa. Abrió la puerta de su edificio. La cerradura se atascó de la misma manera que siempre lo hacía, requiriendo un fuerte empujón con el hombro para poder girar el pestillo. Su departamento olía a polvo y al calor rancio del viejo radiador. Se quitó las botas mojadas, tiró las llaves sobre la encimera de plástico astillado y calentó su cena en el microondas. Era una noche completamente normal. Un martes tranquilo, deprimente y extremadamente ordinario. Comió sus alimentos en silencio, observando cómo la lluvia formaba arroyos en el cristal sucio de su única ventana. No sabía que, a 3 kilómetros de distancia, en una inmensa mansión cerrada en la próspera zona norte de la ciudad, un hombre estaba observando las imágenes de seguridad de su rostro. No sabía que el billete de 50 pesos que había arrojado casualmente en el mostrador acababa de reescribir toda la trayectoria de su vida. Las noches de martes en el bar Rincón Rústico siempre eran un ejercicio de aburrimiento lento y agonizante. Este antro destartalado estaba situado en una esquina que la renovación urbana de la ciudad, por algún milagro, había pasado por alto por completo. El lugar olía perpetuamente a cerveza rancia, blanqueador barato y a los fantasmas de los cigarrillos fumados hacía décadas. Marisol limpiaba la barra de caoba pegajosa con un trapo húmedo, con la mente completamente en blanco. Llevaba 2 años trabajando allí, sirviendo tequila barato a hombres que habían renunciado a cualquier esperanza de cosas mejores en la vida. El reloj de pared sobre la caja registradora avanzaba lentamente hacia las 11 de la noche. Solo 3 clientes habituales estaban sentados en las cabinas, todos aferrados a sus vasos medio vacíos, en un silencio cómodo. De repente, la atmósfera cambió vertiginosamente. No fue un ruido fuerte lo que alteró la habitación. Fue la ausencia absoluta y repentina de cualquier sonido. El leve murmullo de las conversaciones murió. La puerta principal se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento helado, y 3 hombres entraron al local. No pertenecían a este lugar. Llevaban abrigos oscuros, hechos a medida cuyo valor probablemente
superaba el precio de la licencia de licores del bar. Se movían con una gracia aterradora y sincronizada, separándose ligeramente mientras evaluaban la habitación. Dos de ellos tenían la complexión de trenes de carga, con ojos fríos que escaneaban cada rincón. El tercer hombre caminaba entre ellos. Era más alto, más delgado, y poseía una gravedad silenciosa y densa que parecía absorber todo el aire de la habitación. No parecía un matón callejero, parecía un alto ejecutivo, a excepción de la brutal y plana vacuidad que reinaba en sus oscuros ojos. Su cabello era negro azabache, cortado de forma corta y afilada. Se desabrochó lentamente el abrigo, revelando un traje color carbón de corte impecable debajo. Marisol dejó de limpiar la barra. El trapo se enfrió en su mano. Sus instintos, perfeccionados tras años de vivir en barrios malos, le gritaban que buscara una puerta trasera para escapar. Esto no era un asalto. Los asaltantes suelen estar nerviosos, son ruidosos y desesperados. Estos hombres, en cambio, estaban completamente cómodos. Se adueñaron del espacio en el instante en que cruzaron el umbral. El hombre del centro caminó directamente hacia la barra. Sacó un taburete, cuyas bisagras chillaron en protesta bajo el peso repentino, y se sentó frente a Marisol. Marisol le preguntó en qué podía ayudarle, y odió lo tranquila que sonaba su propia voz. Se sentía como una mentira torpe. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. El hombre la miró. Realmente la observó con detenimiento. Estudió su rostro, asimilando la camisa barata del uniforme, las bolsas de cansancio bajo sus ojos y la forma rígida en que mantenía los hombros. Pronunció el nombre de Marisol, pero no fue una pregunta. Su voz era un barítono bajo y áspero. Sonaba como grava triturada contra acero frío. Marisol le preguntó si la conocía, pero él simplemente respondió con un seco no. Apoyó las manos en la barra. No llevaba anillos, pero tenía una leve cicatriz irregular que cruzaba el dorso de su mano izquierda. Se presentó con calma, diciendo que su nombre era Gael Rojas. Ese nombre golpeó la habitación como un impacto físico. Uno de los clientes habituales en la cabina del fondo se puso de pie de un salto, dejó un billete de 100 pesos sobre la mesa y prácticamente corrió hacia la puerta, manteniendo la cabeza agachada. Los guardias de Gael ni siquiera parpadearon. Marisol reconoció el nombre al instante. No podías vivir en esta ciudad sin conocer a la familia Rojas. Eran dueños de los astilleros de carga. Controlaban los grandes sindicatos. Manipulaban a una parte importante de los políticos locales. Eran una fuerza de dinero antiguo, construida sobre sangre vieja. Marisol se obligó a mantener el contacto visual, preguntándole al señor Rojas qué deseaba tomar, advirtiéndole que el bar solo tenía 2 tipos de cerveza de barril, y dudaba que él bebiera el whisky barato del lugar. Gael no sonrió. Respondió fríamente que no había venido a tomar un trago. Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta de su traje. Marisol se tensó, esperando a medias que sacara un arma. En su lugar, sacó un sobre blanco y grueso, cuidadosamente sellado, y lo deslizó sobre la caoba pegajosa, hasta que quedó a unos centímetros de la mano de ella. Con voz grave, Gael explicó que su abuelo padecía demencia vascular, una enfermedad que iba y venía sin previo aviso. Algunos días estaba perfectamente lúcido, pero otros días creía que era el año 1985 y que necesitaba caminar hasta la tienda de la esquina para comprar leche para el padre de Gael. Mencionó la tienda de comestibles, el anciano del abrigo deshilachado, el señor Hugo. Marisol se quedó mirando el sobre. Gael continuó su relato, diciendo que la noche anterior el anciano se había escapado de su equipo de seguridad, y su voz se tensó levemente. Esa fue la primera grieta en su sólida fachada de piedra. El anciano había caminado 12 cuadras bajo la lluvia torrencial. Ellos habían puesto el vecindario patas arriba buscándolo. Para cuando rastrearon el sistema de posicionamiento global de su reloj, él ya venía caminando de regreso. Gael se inclinó hacia adelante. El olor a aire frío, a colonia de cedro cara
y a algo vagamente metálico la invadió. Sus guardias habían extraído las imágenes de seguridad de la tienda de comestibles. Él había visto lo que pasó. Había visto a la cajera humillar a su abuelo, y la había visto a ella actuar. Marisol, con voz seca, explicó que solo había pagado la leche del anciano, que era poco dinero y no tenía mayor importancia. Gael la corrigió secamente, afirmando que era un asunto de gran importancia. En su mundo, nadie hacía nada sin esperar algo a cambio. La gente solo explotaba las debilidades. No pagaban la cuenta de un extraño movidos por la bondad de sus corazones. Especialmente no aquellas personas que parecían necesitar el dinero más que el propio anciano. Marisol sintió que una ola de ira ardiente y defensiva quemaba su miedo. Gael enumeró con precisión clínica que ella trabajaba en un bar al borde de la quiebra, que sus zapatos se caían a pedazos y que caminaba a casa hacia un departamento subsidiado. Ella necesitaba dinero. Él golpeó el sobre suavemente y declaró que adentro había 20,000 pesos en efectivo. Era un agradecimiento y le exigió que lo tomara. Sin embargo, Marisol no tomó el sobre. En su lugar, colocó 2 dedos sobre él y lo deslizó firmemente por la barra hasta que golpeó la mano de Gael, afirmando que no quería su dinero ni estar en deuda con un hombre como él. Una curiosidad insólita brilló en los ojos de Gael antes de guardar el sobre y desaparecer en la noche. La paranoia es una enfermedad silenciosa. No grita a los 4 vientos. Solo te susurra al oído. Te hace revisar el cerrojo de la puerta 3 veces en lugar de las 2 habituales. Te obliga a memorizar las matrículas de todos los autos estacionados en tu calle. Durante los 3 días posteriores al encuentro en el rincón rústico, Marisol vivió en un estado de animación suspendida, esperando que cayera el segundo zapato. No le decías a un hombre como Gael Rojas que se fuera a pasear sin sufrir graves consecuencias. La mañana del jueves llegó con la luz pálida y enfermiza de una ciudad que luchaba por resistir el invierno. Marisol estaba sentada en la esquina de una lavandería que abría las 24 horas, mirando con ojos cansados cómo sus camisas de trabajo descoloridas daban vueltas en la secadora. El lugar apestaba a blanqueador industrial y a un suavizante de telas floral muy barato. Un foco fluorescente parpadeaba rítmicamente sobre la fila número 4, arrojando una luz estroboscópica nerviosa y temblorosa sobre el piso de linóleo descascarado. Marisol estaba completamente exhausta. El sueño se había convertido en algo fragmentado y escurridizo, roto por el recuerdo de los ojos oscuros y planos de Gael. La campana sobre la puerta de cristal sonó con una nota aguda. Marisol no levantó la vista de su gastado libro de bolsillo. La gente entraba y salía de este lugar como fantasmas errantes. No fue hasta que el olor denso a madera de cedro y a lluvia helada superó el olor a blanqueador que su estómago se encogió bruscamente. Gael estaba de pie al final del pasillo, trayendo consigo una atmósfera pesada y opresiva. Parecía completamente absurdo y fuera de lugar en este entorno. Llevaba un abrigo de lana azul marino oscuro sobre un suéter de cuello alto color carbón, cuya tela abrazaba las líneas anchas de sus sólidos hombros. Sus zapatos de cuero negro pulido probablemente costaban más que toda la fila de lavadoras que tenía al lado. Esta vez no estaba flanqueado por guardias. Estaba completamente solo, y de alguna manera eso lo hacía infinitamente más intimidante. Marisol cerró su libro, marcando la página con el pulgar. Le preguntó con tono mordaz si el señor Rojas la estaba acosando, y le recordó que estaba bastante segura de que existían leyes en contra de eso, incluso para aquellos que tenían la capacidad de comprar a los jueces. Gael no sonrió ante su sarcasmo. Caminó lentamente por el pasillo, su mirada barriendo las máquinas de monedas oxidadas, los contenedores de basura desbordados y, finalmente, deteniéndose en ella. Se detuvo a un par de metros de distancia,
invadiendo su espacio personal lo suficiente como para establecer su dominio, pero manteniendo la distancia necesaria para evitar una amenaza física directa. Con una voz que resonaba como un trueno bajo y que se mezclaba con el golpeteo rítmico de las secadoras, anunció que su abuelo se había negado a desayunar esa mañana. Marisol parpadeó, completamente descolocada por la afirmación. Se había preparado mentalmente para recibir una amenaza, un nuevo soborno o un aviso de desalojo, pero de ninguna manera esperaba un informe sobre la dieta de un anciano. Gael continuó su explicación, con la mandíbula apretada. El anciano se había metido en la cabeza que la chica del supermercado estaba en graves problemas. La demencia era un arquitecto increíblemente cruel. Construía realidades a partir de fragmentos desordenados de recuerdos. El anciano recordaba que ella había pagado sus compras. Recordaba que los guardias le habían llevado a Gael las imágenes de seguridad. Y ahora, el anciano pensaba que ella se estaba muriendo de hambre porque le había dado sus últimos 50 pesos. El anciano estaba decidido a no tocar su comida hasta estar completamente seguro de que ella estaba bien provista. Marisol dejó escapar una risa áspera e involuntaria. Sonó cruda y dolorosa. Preguntó con ironía si él se había tomado la molestia de rastrearla hasta una lavandería en el peor sector de la ciudad, solo para decirle que su abuelo estaba preocupado por su estabilidad financiera. Gael se apoyó ligeramente contra el metal vibrante de una lavadora y confirmó que la había rastreado porque tenía un problema que necesitaba resolver. Y ella era el núcleo de ese problema. Marisol le repitió que no quería su dinero. Los ojos oscuros de Gael se clavaron en ella, despojándola de cada capa de defensa que intentaba proyectar. Reveló que había pasado los últimos 3 días investigando exhaustivamente sus antecedentes. Las manos de Marisol se apretaron con fuerza alrededor del libro mientras denunciaba esa flagrante invasión a su privacidad. Pero Gael replicó suavemente que era un procedimiento operativo estándar. Leyó de memoria que ella tenía muy pocos pesos en su cuenta, que estaba atrasada 2 meses en su recibo de calefacción y que su madre había muerto de cáncer de ovario hacía 3 años, dejándola ahogada en una enorme deuda médica que intentaba pagar sirviendo licor barato a los adictos. Esas palabras aterrizaron como crueles golpes físicos. Él estaba exponiendo la anatomía patética y frágil de su vida, para que ambos la examinaran bajo las duras luces de la lavandería. Una ola de humillación caliente subió por el cuello de Marisol. Le exigió que se detuviera con una voz ligeramente temblorosa. Gael dijo tranquilamente que solo estaba declarando los hechos, y que ella se estaba ahogando en la desesperación. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Esta vez no sacó un sobre. En su lugar, sacó una tarjeta dura, pequeña y pesada. Declaró que no le gustaba tener deudas, y en su familia, una deuda pendiente era una vulnerabilidad mortal. Ella había hecho algo por su sangre, y ahora, él tenía que equilibrar ese libro de contabilidad de poder. Dio un paso adelante y colocó la tarjeta encima de su libro de bolsillo. Era una tarjeta de presentación comercial, de color negro mate, gruesa, con un único número de teléfono impreso en relieve con tinta plateada brillante. Gael cambió su tono, menos autoritario y mezclado con un respeto peligroso. No le daba efectivo, porque sabía que eso insultaba su orgullo. En su lugar, le ofreció el puesto de gerente de recepción en uno de sus 3 restaurantes de lujo legítimos en el centro de la ciudad, con un salario que triplicaba lo del bar y seguro médico completo. Lo hacía porque don Hugo se lo había pedido, y porque nunca había conocido a nadie que le escupiera en la cara al hombre que le lanzaba un salvavidas. Le advirtió que si no llamaba, don Hugo moriría de hambre, y él tendría que encontrar una manera mucho menos educada de equilibrar su libro mayor. Y luego se dio la vuelta y salió por la puerta, dejándola con la dura elección. El miedo siempre tiene un sabor metálico muy característico. Inunda la parte posterior de tu garganta
justo antes de que la adrenalina golpee con fuerza tu sistema nervioso. Marisol conocía muy bien ese sabor. En este preciso momento, lo estaba saboreando, ahogándose en el aire húmedo y helado del estrecho callejón detrás del bar Rincón Rústico. Habían pasado 4 días desde el tenso encuentro en la lavandería. La tarjeta de presentación negra parecía quemar un agujero en el bolsillo de su abrigo. Se había negado rotundamente a llamar a ese número. Se aferraba obstinadamente a su miserable independencia, siguiendo sirviendo bebidas e ignorando el miedo creciente de que estaba cometiendo un error catastrófico. Esta noche, ese error la había alcanzado. Estaba arrastrando una pesada bolsa de basura de plástico hacia el contenedor oxidado, cuando las sombras cerca de la pared de ladrillos se desprendieron de repente. Eran 2 hombres. No poseían la elegancia mortal y finamente adaptada del equipo de seguridad de élite de Gael. Se veían rudos, erráticos y apestaban a sudor agrio mezclado con metanfetaminas baratas. El más alto habló con voz ronca, dando un paso hacia el tenue charco de luz amarilla de la lámpara de seguridad. Sostenía una navaja automática en la mano. La hoja captó la luz, brillando como una franja plateada, delgada y siniestra. Sonrió burlonamente y dijo que miraran esto, que aquí estaba el pequeño proyecto de caridad de Rojas. Marisol dejó caer la bolsa de basura. Golpeó el pavimento mojado con un sonido sordo y pesado. Retrocedió un paso lentamente. Sus ojos se movían sin cesar hacia la puerta trasera del bar. Estaba completamente cerrada. Era de acero macizo y no tenía manija en el exterior. Marisol trató de mantener su voz lo más calmada posible, diciendo que no sabía de qué estaban hablando. Tenía que mantener los ojos en constante movimiento. Encontrar un arma, una botella rota, un ladrillo suelto, cualquier cosa que pudiera servir. El hombre más bajo se rió entre dientes, produciendo un sonido húmedo y terrible, y le dijo que no se hiciera la tonta. Le comentó que había rumores en las calles de que el mismísimo Rey de Hielo había enviado a su guardia personal para vigilar a una camarera en este bar de mala muerte. Rojas nunca otorgaba favores. No tenía amigos, lo que significaba que ella era una carga o una debilidad para él. Y estos tipos del cártel rival calculaban que podían aprovechar esa debilidad. Se estaban acercando, cortando todas sus rutas de escape hacia la calle principal. La respiración de Marisol se atascó en su pecho. Rechazar el dinero de Gael no había cortado sus lazos con él. Por el contrario, había pintado un enorme y brillante objetivo justo en su espalda. En el ecosistema del inframundo, cualquier anomalía era explotada al máximo. Y ella era esa anomalía. El hombre alto se abalanzó, agarrando el cuello de su barato abrigo de invierno. Marisol gritó, lanzando todo el peso de su cuerpo hacia atrás y empujando su rodilla hacia arriba con fuerza. Lo golpeó en el muslo. Él gruñó. Su agarre se deslizó, pero inmediatamente tomó represalias con un violento golpe de revés, que la golpeó con fuerza en el pómulo. La fuerza del impacto arrojó a Marisol violentamente contra el costado metálico del contenedor de basura. El dolor estalló detrás de sus ojos, brillante y cegador. Sintió el sabor de la sangre fresca. El hombre levantó la navaja, pasó por encima de ella y gruñó que ahora tendrían que hacerlo por las malas. Pero nunca llegó a terminar su frase. Desde la boca del callejón, una forma oscura se precipitó con una velocidad aterradora. No hubo ningún grito, ninguna advertencia, solo el repugnante y húmedo sonido de los huesos rompiéndose bajo una presión colosal. Marisol parpadeó a través de las estrellas que explotaban en su visión. El hombre alto ya estaba tirado en el suelo. No se movía en absoluto. Su brazo estaba doblado en un ángulo grotesco e imposible. De pie, imponente sobre él, estaba Gael Rojas. Ya no se parecía al elegante ejecutivo de la lavandería. Parecía la encarnación de la violencia pura. Su abrigo estaba abierto, su postura estaba enroscada y era sumamente brutal.
El hombre más bajo se congeló en su lugar, con los ojos muy abiertos por el terror absoluto y puro, al reconocer al hombre que acababa de destrozar el brazo de su compañero. El matón tartamudeó el nombre del señor Rojas, levantando las manos hacia el cielo y dejando caer instintivamente su propio cuchillo, rogando y afirmando que no sabían, que solo pensaban que ella era una persona normal. Gael no dijo una sola palabra. Pasó por encima del cuerpo inconsciente en el suelo, agarró al segundo hombre por la garganta y lo estrelló brutalmente hacia atrás contra la pared de ladrillos. El impacto le quitó el aire de los pulmones al hombre con un silbido agudo. Marisol se empujó hacia arriba, apoyándose en el contenedor de basura, aferrándose a su pómulo que le dolía intensamente. Observó, paralizada, mientras Gael apretaba su agarre. Los músculos de su espalda se enrollaron fuertemente debajo de su traje. Las piernas del otro hombre pateaban frenéticamente. Sus manos arañaban inútilmente el agarre de hierro de Gael. El rostro de Gael era un vacío absoluto. No había ira, ni alegría, solo la aplicación clínica de la fuerza letal. La voz de Marisol no era más que un susurro roto, rogándole a Gael que se detuviera. Ni siquiera estaba segura de que él pudiera escuchar su voz por encima del ruido de la lluvia y los jadeos desesperados del moribundo. Pero él la escuchó. Gael se congeló. Lentamente, metódicamente, abrió la mano. El matón se derrumbó sobre el pavimento mojado, respirando con dificultad, agarrándose la garganta amoratada. Gael habló con un tono completamente desprovisto de inflexión, amenazando con que si alguna vez volvía a mirarla, le arrancaría la piel de la cara, mientras aún estuviera consciente, y le ordenó que corriera de inmediato. El hombre retrocedió torpemente sobre sus manos y rodillas, trepó sobre su compañero inconsciente, antes de salir disparado hacia la calle oscura como un animal cazado. El silencio envolvió el callejón, pesado y asfixiante. Gael se giró para enfrentar a Marisol. Su pecho subía y bajaba ligeramente. Metió la mano en su abrigo y sacó un pañuelo blanco inmaculado. Caminó hacia ella. Marisol se encogió, presionando su cuerpo con más fuerza contra el metal frío del contenedor de basura. Gael se detuvo. Un músculo se contrajo en su mandíbula. La miró encogerse de miedo ante él. Miró la sangre hinchada en su pómulo y luego se miró sus propias manos. Por un breve momento, el jefe de la mafia desapareció, dando paso a un hombre que miraba un desastre del que no podía escapar comprando su salida. Le recordó que ella no había llamado. Él la replicó duramente, si eso los habría detenido, porque lo querían a él y no a ella. Ella era solo el cebo. Gael lo admitió, presionando suavemente el pañuelo contra su corte y declarando que ella debía ir con él, porque ahora pertenecía a la familia Rojas para ser protegida. Las pesadas puertas blindadas de la camioneta deportiva de Gael se cerraron de golpe con un suave clic al vacío, cortando instantáneamente por completo los sonidos de la lluvia helada y las sirenas distantes de la ciudad. En el interior del vehículo, el silencio era absoluto. Marisol estaba sentada rígidamente en el asiento de cuero negro, presionando firmemente el pañuelo ensangrentado contra su rostro. Su pómulo latía al ritmo de los rápidos latidos de su corazón. Miró fijamente a través de la ventana polarizada, viendo cómo los letreros de neón de su vecindario se desvanecían en el aguanieve. Gael estaba sentado frente a ella, con una postura recta, con los ojos pegados a la tableta electrónica que descansaba en su regazo. Acababa de romperle el brazo a un hombre y casi aplasta la tráquea de otro. Sin embargo, su ritmo de respiración era completamente regular. Parecía un hombre revisando un informe de ganancias trimestrales. Marisol habló. Su voz sonaba delgada, tragada por el espacioso interior del vehículo, diciendo que tenía un turno en el bar al día siguiente. Gael no levantó la vista de su pantalla. Le informó tranquilamente que había comprado ese bar hacía 20 minutos, y que ella ya no trabajaba allí.
La absurda naturalidad de esa afirmación le quitó el aire de los pulmones a Marisol. No podía creer que él hubiera comprado un bar en medio de la noche solo porque ella tenía un turno. Gael explicó deslizando un dedo por el cristal, diciendo que el dueño actual tenía deudas de juego, por lo que la transferencia fue sumamente rápida y motivada. Subrayó que ella era un punto débil, y mientras caminara por las calles sin protección, sus enemigos la usarían para llegar a él, y él no podía permitir que eso sucediera de ninguna manera. Llegaron a la propiedad de los Rojas unos 20 minutos después. La finca estaba ubicada en la ladera de un inmenso acantilado con vista a las aguas oscuras y agitadas. No parecía una casa, sino una fortaleza construida con piedra gris y cristal reforzado. Numerosas cámaras seguían el progreso del vehículo a medida que subía por el sinuoso camino de entrada. En el interior, la mansión era cavernosa y muy fría. Los pisos estaban pavimentados con mármol pulido que resonaba agudamente bajo las botas mojadas y baratas de Marisol. Todo olía a cera de limón y a aire acondicionado esterilizado. No había fotografías familiares, ni desorden, ni ninguna señal de que seres humanos reales vivieran allí. Parecía la exhibición de un museo que mostraba una enorme riqueza. El doctor Diego, vestido con una bata médica blanca, ya la estaba esperando en el gran vestíbulo para tratar su herida sin hacer preguntas. 4 días encerrada en una fortaleza cambiaron a Marisol. El terror inicial se calcificó gradualmente en una frustración sorda y abrasiva. La mansión de los Rojas funcionaba exactamente como una instalación militar de alto nivel. Las comidas se entregaban exactamente a las 8 de la mañana, la 1 de la tarde y las 7 de la noche. Las criadas aparecían como fantasmas para limpiar las habitaciones y desaparecían con la misma rapidez. El perímetro estaba patrullado por hombres silenciosos con trajes oscuros que llevaban armas ocultas. Marisol se negó en rotundo a ser asimilada. Dejó la ropa de diseñador colgada en el armario forrado de cedro, eligiendo en su lugar lavar a mano sus vaqueros desteñidos y su camisa de trabajo en el enorme lavabo de porcelana de su baño privado, colgándolos sobre los toalleros térmicos para que se secaran. Se negaba a comer su comida elegante y bajaba a la cocina de madrugada para hacerse un pan tostado simple. Era la mañana del jueves, exactamente a las 6 de la mañana. La cocina estaba vacía, completamente desprovista del ajetreo del personal que habitualmente llegaba a las 7. Marisol estaba de pie, en sus vaqueros descoloridos, descalza sobre las baldosas frías, esperando a que hirviera el agua de la tetera. Un sonido de pies arrastrados rompió el silencio. Marisol se dio la vuelta. En el arco estaba don Hugo. Parecía mucho más pequeño de lo que ella recordaba de su encuentro en el supermercado. Llevaba una pesada bata de seda, pero su cuerpo parecía ahogarse en ella. Su cabello blanco estaba alborotado, y sus ojos tenían esa terrible y cristalina vacuidad de una mente que había sido completamente desconectada del presente. Llamó con voz débil a su difunta esposa, anunciando que la estufa estaba fría y que su padre necesitaba tomar un café caliente de inmediato. Marisol no entró en pánico. No puedes trabajar en un bar de mala muerte sin aprender a manejar a personas que no están en su sano juicio. La estrategia siempre era la misma: estar de acuerdo, redirigir la atención y anclar a la realidad. Marisol habló con una voz sumamente suave y constante, disculpándose con don Hugo, alejándose de la tetera y manteniendo sus manos visibles. Le explicó suavemente que la sirvienta había salido un momento y que ella se encargaría de preparar el café. Hugo parpadeó, mirándola fijamente. La confusión se profundizó. Frunció el ceño y preguntó por su abrigo, diciendo que necesitaba ir al puerto porque había un cargamento importante. Doña Carmen, la vieja cocinera que acababa de entrar por la puerta trasera, se quedó asombrada al ver cómo Marisol lo calmaba, diciéndole que el puerto estaba cerrado por la lluvia
logrando que el anciano se sentara dócilmente a tomar su café. Gael llegó y vio toda la interacción, y le ordenó a Marisol que fuera a su oficina a las 10 de la noche. Cuando el reloj de pie en el pasillo dio las 10, Marisol empujó las pesadas puertas de caoba de la oficina de Gael. La habitación olía a cuero viejo, whisky caro y humo de leña. Gael estaba sentado detrás de un enorme escritorio, sirviendo un líquido ámbar en 2 vasos de cristal. Ella se negó a beber y le dijo que le estaba pagando demasiado por no hacer nada, y que quería un contrato formal como coordinadora de cuidados para su abuelo. Exigió que el salario fuera el triple de la tarifa del mercado, que se pagaran sus deudas médicas como bono de firma, y que tuviera la libertad de entrar y salir de la mansión sin parecer una prisionera. Gael escuchó sus demandas con el rostro inescrutable. Observó sus manos sobre el escritorio, notando el esmalte de uñas desconchado y las tenues cicatrices blancas en sus nudillos, producto de años de trabajo manual. Luego levantó la vista hacia su rostro. Aceptó pagar sus deudas para la tarde del día siguiente y darle el salario exigido. Sin embargo, contraatacó suavemente diciendo que los guardias se quedarían. Si ella trabajaba para él, era un objetivo. Viajarían en un vehículo separado y se mantendrían fuera de su línea de visión. Pero se quedarían. Era una concesión disfrazada de orden. Marisol lo consideró. Finalmente aceptó. Él se puso de pie. Su enorme tamaño dominó la habitación, proyectando una larga sombra sobre la alfombra persa. Extendió su mano derecha. Marisol la estrechó, sintiendo que era como estrechar la mano con un arma cargada. Él le dio la bienvenida al negocio familiar. Pasaron 3 semanas, y la dinámica dentro de la fortaleza de piedra cambió por completo. Marisol no solo se limitaba a administrar los cuidados de don Hugo. Ella, sin darse cuenta, había humanizado todo este recinto amurallado. Al 4.º día, despidió sin contemplaciones a la enfermera principal por atreverse a hablarle a don Hugo con un tono infantil y condescendiente. Cuando la mujer amenazó con quejarse directamente con Gael, Marisol simplemente le señaló la puerta de salida. Gael había presenciado todo el intercambio desde el rellano del 2.º piso. No intervino en absoluto. La enfermera tuvo que empacar sus maletas e irse. Bajo los cuidados de Marisol, Hugo floreció. Ella estableció una rutina estricta, anclando los días del anciano con tareas tangibles y familiares. Le compraba rompecabezas de 100 piezas que completaban juntos en la isla de la cocina. Reproducía viejos programas de radio de los años 50. Aprendió la proporción exacta de crema y azúcar que él prefería. Diciembre llegó acompañado de un frío brutal y cortante, que congeló el agua en el exterior y cubrió la finca de una escarcha grisácea. Marisol estaba sumida en el sueño, enterrada bajo el pesado edredón de plumas de su habitación de invitados, cuando se activaron las alarmas de seguridad. No era una sirena fuerte y ensordecedora. Era un zumbido bajo y vibrante que parecía sacudir los mismos cimientos de la propiedad de piedra, acompañado por el pulso estroboscópico de las luces rojas de emergencia en el largo pasillo. Marisol arrojó las sábanas a un lado. Sus pies descalzos tocaron el piso de madera duro y helado. No se quedó paralizada por el miedo. La respuesta de pánico que había perfeccionado en las calles de la ciudad se activó al instante, aguda y clínica. Agarró la pesada lámpara de latón de su mesita de noche, enrollando el cable con fuerza alrededor de su muñeca como un arma improvisada. Abrió de golpe la puerta de su dormitorio. El pasillo era un caos en constante movimiento. Hombres vestidos con equipo táctico oscuro se movían con una velocidad silenciosa y aterradora. El equipo de seguridad de la mansión estaba totalmente movilizado. Los rifles de asalto, que por lo general permanecían ocultos, ahora estaban levantados y listos para disparar. El olor a aire frío y adrenalina cruda inundó el corredor. Mateo, uno de los guardias, le gritó que volviera a su habitación
mientras pasaba corriendo. Marisol ignoró la orden. Corrió por el pasillo hacia el vestíbulo principal. Las puertas delanteras habían sido voladas, y el viento helado aullaba en la entrada de mármol. 2 guardias estaban arrastrando a un hombre por los escalones de piedra. Era Gael. Su fino traje estaba arruinado, empapado con una enorme mancha de sangre oscura. Su cabeza caía hacia adelante y su respiración llegaba en jadeos húmedos y destrozados. Marisol interceptó al grupo al pie de las escaleras, deslizando su hombro debajo del brazo libre de Gael, soportando parte de su gran peso. Ayudaron a arrastrarlo por el pasillo hacia la sala blanca y estéril del doctor Diego. Patearon la puerta para abrirla. El médico ya estaba allí, poniéndose rápidamente guantes de látex azul, con el rostro pálido y muy tenso. Subieron a Gael a la mesa de exploración. El doctor comenzó a cortar la ropa. Gael tenía 2 heridas de bala, una que le atravesaba el hombro limpio y otra baja en el abdomen, que era la más grave. Sangre arterial oscura pulsaba lentamente por el agujero irregular. El doctor Diego gritó pidiendo presión sobre el estómago de inmediato, mientras preparaba sus instrumentos quirúrgicos. Los guardias dudaron, así que Marisol se adelantó, tomó una gasa gruesa y presionó con todo su peso sobre la herida abdominal. Gael arqueó la espalda y dejó escapar un grito horrendo, agarrando con fuerza los antebrazos de Marisol con sus manos resbaladizas de sangre. Ella le ordenó que la mirara fijamente, manteniendo el contacto visual para anclarlo al mundo de los vivos, diciéndole que no se iba a morir esa noche, porque alguien tenía que hacerle el café a su abuelo. El doctor Diego extrajo la bala deformada y logró pinzar la arteria sangrante. La respiración de Gael se relajó y perdió el conocimiento. Marisol retrocedió exhausta. Se acercó al lavabo de acero inoxidable de la esquina, abrió el grifo de agua fría y se miró las manos completamente cubiertas con la sangre de Gael. El agua se volvió de un color rosado pálido mientras bajaba por el desagüe. Sabía que ya no era solo una empleada. Estaba sumergida hasta el cuello en este violento submundo. Pasaron 3 días envueltos en una neblina de antiséptico y voces bajas. Gael sobrevivió. Los hombres de su calaña rara vez se rendían ante algo tan mundano como una bala. En la 4ª noche, la propiedad finalmente quedó en silencio. Marisol entró en la sala médica con un vaso de agua con hielo. Gael estaba despierto, apoyado en almohadas blancas y rígidas, con gruesos vendajes bajo su camisa desabrochada. A pesar de parecer una ruina física, la intensidad plana y peligrosa en sus ojos seguía completamente intacta. Le arrojó una carpeta de papel manila al regazo. Le explicó que adentro había pasaportes nuevos, una nueva identidad y una cuenta bancaria enrutada a través de una corporación fantasma en Zúrich, con suficiente dinero para que ella pudiera desaparecer de manera permanente y segura, lejos de este matadero. Marisol abrió la carpeta y vio la declaración bancaria con demasiados ceros. Era la recompensa final, el escape perfecto de esa fortaleza de piedra y de la aplastante gravedad de Gael Rojas. Pero cerró la carpeta. No prestó atención al dinero. Le preguntó a Gael si sabía que don Hugo hacía trampa en las cartas cuando quería ganar, y le advirtió que el anciano sabía que él estaba herido. Le dijo que esa oferta de escape era solo para que él tuviera la conciencia tranquila, pero que su abuelo se estaba desvaneciendo y su imperio se estaba resquebrajando. Dejó la carpeta en la bandeja de metal, junto al agua con hielo. Con una voz baja y llena de absoluta certeza, declaró que no huía de una pelea ni abandonaba sus deudas. Él la había traído a esa casa para anclar a su familia, y ahora estaba atrapado con ella para siempre. Gael sonrió genuinamente, dándose cuenta de que el libro mayor estaba cerrado y que ahora estaban unidos por la supervivencia. El poder real no siempre se manifiesta en el rugido de las armas, ni en las inmensas fortunas acumuladas en cuentas bancarias extranjeras, sino en la valentía silenciosa de quienes eligen quedarse
cuando la tormenta arrecia con mayor furia. A lo largo del arduo camino de la vida, las personas mayores saben muy bien que el dinero puede comprar comodidades e incluso una falsa sensación de seguridad, pero jamás podrá adquirir la lealtad inquebrantable de un corazón genuinamente compasivo. Cuando los muros de la arrogancia y la invulnerabilidad caen bajo el peso del sufrimiento y la enfermedad, lo único que sostiene a los seres humanos es esa conexión profunda, esa mano cálida, dispuesta a sostener la nuestra, en medio del caos, sin pedir nada a cambio. Proteger a los vulnerables y enfrentar la oscuridad ajena no es una debilidad, es la forma más elevada de fuerza y resistencia que el espíritu humano puede alcanzar. Al final de nuestros días, el verdadero legado que dejamos no se mide en libros de contabilidad ni en imperios construidos sobre el miedo, sino en los lazos de empatía y cuidado mutuo que tejimos con aquellos que nos rodearon, demostrando que el amor y el deber hacia el prójimo son la única riqueza que sobrevive a cualquier tragedia.